Sí, Yo pero escucho está así, fresquito. sí. Hola, buenas tardes a los que se van uniendo. Hola a todos y todas. Hoy yo vi un video de unos granizos en Valdivia. ¿Hoy día? No sé si fue ayer o antes de ayer, pero rompió hasta parabrisas. Ojalá que ninguno de los Oh, participantes se haya visto afectado. ¿hay alguien de Valdivia por acá? Sí, Hola a eran todos, unas un pelotas saludo. gigantes. Oye, aquí está corriendo mucho viento. Sí, yo, bueno, estoy en el último piso de mi edificio, pero se escucha así como golpe del El viento. sonidito, sí. Sí. Hola Constanza, hola Jacquelina, Carolina, María Paz, ahí Janet, Ignacio, la Bárbara, Felipe Carreño, Marcela. ¿Cómo están? Estamos empezando la semanita, la última semanita en el curso. Pasó bien rápido. Hola, Andrea. Hola, Andrea. Sí, última semanita. Yo quiero aprovechar de agradecerle a todos los que respondieron a la actividad número 2. Estuvimos ahí leyendo sus respuestas. Voy después a lo mejor Paulina va a ahondar un poquito más. Eh, Hoy les comento que igual voy a subir una actividad al finalizar la clase, ya es cortita, similar a las anteriores, nada que demande mucho tiempo, ya yo creo que incluso demanda menos tiempo que la Mm. actividad número 2, sí, mucho menos porque no van a tener que leer nada esta vez. Así que ahí también para que estén atentos, ya la voy a dejar yo creo que hasta el jueves antes de iniciar la última clase. Constanza, bien por acá también, como decía Mm. Paulina, con harto viento. Y si nos pregunta cómo estamos. Ujú. Harto viento, pero estamos bien. No se me Sí, ha caído la señal, así que bien. vamos bien, sí. Sí. Oiga, súper la asistencia también de hoy día. Es la última semana de clases, como les comentaba, y también como les decía Anita, hay una última actividad asociada a esta semana. Ya se las va a poner disponible en el foro. Mira, Salatiel dice que en Sí. Yumbel harto viento. Sí, sí, acá también, pero está soleado y hace calor, así que está raro. Pero bueno. Y bueno, un poco lo que les señalaba, esta es la última semana del curso, nosotros nos encontramos hoy y mañana, perdón, y el jueves ya se encuentran con la profesora Paulina Yáñez, ¿ya? Nosotros deberíamos subir la evaluación para ustedes esta semana y un poco comentarles como introducción, después igual vamos a profundizar más en los detalles y se les van a subir las instrucciones respectivas al foro o por correo a cada uno de ustedes, ¿ya? Pero a grandes rasgos es una evaluación que considera ítem de verdadero y falso y el ítem de selección múltiple, ¿ya? No es una evaluación de desarrollo. Ya consta de 15 preguntas, es bastante rápida de hacer en la medida que también se hayan interiorizado con los conocimientos, pero es súper importante que lean bien las preguntas porque tienen pillerías, ¿ya? Entonces la idea es que se den el tiempo de poder revisarlo con calma. Una vez ustedes abran la evaluación, que va a estar disponible para ustedes durante esta semana, tienen 4 horas para finalizar la prueba, ¿ya? Así que una vez la abren, 4 horas de corrido y se va a cerrar en algún momento. La fecha todavía no la tenemos definida, pero ahí se la vamos a poner cuando le señalemos las instrucciones, tipo al mediodía, ¿ya? Pero va a estar disponible para ustedes durante 3 días al menos para que puedan encontrar el lugar y el momento más óptimo para desarrollarla, ¿ya? No se van a poner a hacer la prueba cuando estén ahí full un día con lluvia y se les pueda ir la señal y no puedan alcanzar a responderla y después se les cierra a las 4 horas, ¿ya? Entonces, eso respecto a la evaluación, como les digo, en la medida que se hayan interiorizado con los contenidos, les va a ir muy bien, va a estar muy sencilla, pero sí el consejo es que lean bien porque hay algunas pillerías, hay unas pequeñas palabras que cambian y que modifican, por cierto, las afirmaciones o las preguntas que se hacen. ¿Ya? Así que cuando tengan la oportunidad de enfrentarse a la prueba, ese es el consejo que le puedo dar, ¿ya? Em, bueno, como les decía, nos vemos nosotros hoy y mañana.
a partir de las 19 horas y el jueves a partir de las 19 horas, pero con la profesora Paulina Yáñez para dar finalización al curso, ¿ya? La prueba es probable que esté disponible para ustedes antes del jueves o el mismo jueves, como temprano, antes de sostener la última clase, y en ese sentido les recomiendo que no la hagan antes de esa clase porque se incluyen elementos, ¿cierto? O materia que es propia de esa clase, de lo que el desarrollo que va a hacer la profesora Paulina Yáñez, ¿ya? Así que la idea es que se lo tomen con calma, que tengan esa primera clase, esa última clase, ¿cierto? Y que a partir de ello puedan responder la evaluación, ¿ya? Así que eso respecto a ese hito dentro de este curso, no sé si tienen dudas o consultas, pero como les comentaba, las instrucciones más específicas, las fechas y plazos para responderlas se las vamos a poner a su disposición por correo o por el foro del curso, ¿ya? Si tienen dudas o consultas, ahí me escriben, ¿ya? Mientras tanto, voy a compartir pantalla, como siempre, la presentación de la clase. Ya. ¿Ahí se ve en modo presentación, Anita? Sí, súper. Ya. Muchas gracias. Entonces, no hay preguntas respecto a la evaluación. Ahí después igual lo podemos conversar en las siguientes clases en la medida que les pongamos las instrucciones a ver si les surgen más dudas, ¿ya? Bueno, un poco de lo que les comentaba la semana pasada es que junto con esa semana terminamos el módulo 3 de este curso, ¿cierto? De herramientas de gestión y desarrollo de personas en la nueva educación pública. Y hoy comenzamos con el módulo número 4. Ya, este módulo consta de los procesos administrativos que están asociados a la gestión de personas en el Estado, ¿ya? Entonces nosotros revisamos parte de los subsistemas dentro del ciclo de gestión de personas y parte de esos subsistemas, que son los cuales son más utilizados dentro de la administración a nivel central, consta o conlleva la gestión de procesos administrativos, ¿ya? Y eso es lo que queremos revisar, porque claro, la inducción, por ejemplo, es un subsistema, pero ¿qué procesos administrativos conlleva, por ejemplo, la inducción dentro de un servicio? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso es lo que queremos revisar hoy y la clase de mañana. Entonces, para ello, las consideraciones iniciales. Dentro del ciclo de gestión de personas en el nivel central, está compuesto este ciclo, ¿cierto?, por sistemas, subsistemas y elementos, ¿ya? En este módulo en específico nos vamos a enfocar en revisar los módulos, los elementos, perdón, que son específicos de los subsistemas de la gestión, del ciclo de gestión de personas en el Estado. ¿Ya? Entonces, para los subsistemas que hemos revisado, vamos a revisar los elementos que forman parte de esos subsistemas. ¿Ya? En general, el servicio civil como un poco el padre, ¿cierto?, que nos rige o madre en el ciclo de gestión de personas del Estado, nos establece o nos determina que existen cuatro sistemas, ¿ya? Y dentro de esos cuatro sistemas se engloban los subsistemas que fue los que revisamos. Nosotros revisamos los que más predominan dentro de la administración a nivel central, sin perjuicio claro de que hay otros subsistemas que podrían darse, pero en menor medida, ¿ya? Y estos 17 subsistemas en su conjunto agrupan 67 elementos, ¿ya? Nosotros no vamos a revisar esos 67 elementos porque lo que les decía, muchos de ellos no son de nuestra relevancia o no lo necesitamos reconocer en este momento. Probablemente muy pocas veces lo vamos a aplicar dentro de una gestión del ciclo de personas en el Estado, así que vamos a revisar lo que es ahora mismo más importante, ¿ya? Hola Rodrigo, ahí se unió a Rodrigo, muy bien. Ya, entonces la clase de hoy y la clase de mañana tiene como objetivo que nos podamos aproximar ya a revisar algunos de estos 67 elementos que conforman el ciclo de la gestión de personas en el Estado. Entonces, dentro del ciclo de gestión de personas, nosotros no lo hemos visto así, pero así sucede. Está estos cuatro sistemas, ¿ya? Entonces acá hablábamos de cuatro sistemas y esos cuatro sistemas son estos. La planificación y soporte dentro de un servicio, la gestión del desempeño, la gestión del desarrollo y la gestión del cambio, ¿ya? Y dentro de estos cuatro ciclos, ¿cierto? De estos cuatro sistemas se agrupan los subsistemas que revisamos y en cada subsistema elementos, ¿ya?
Ahora, respecto a el primer sistema, que es planificación y soporte, ¿cierto? El que está acá. Dentro de este sistema encontramos la política de gestión de personas, ¿ya? Entonces nosotros ya vimos la política de gestión de personas como subsistema, ahora lo entendemos que forma parte el sistema, perdón, de planificación y soporte de la gestión de personas, pero ¿cuáles son los procesos administrativos que están, cierto, asociados a esta política? Primero ya lo mencionábamos, la política de gestión de personas tiene que contener, ¿cierto?, los lineamientos y las acciones clave relativas a los procesos, perdón, de reclutamiento y selección, a la inducción de personal, a la gestión del desempeño individual, a la gestión de capacitación y formación, a la movilidad interna, al rol de la jefatura, al clima organizacional, a la calidad de vida, sistemas de información también y cómo eso influye en la toma de decisiones. Lo que también comentábamos respecto a la política de gestión de personas es que para que sea un poco legitimizada dentro del servicio, era importante que se desarrollara mediante procesos participativos, ¿ya? En la medida en que la política de gestión de personas recoja las inquietudes, las necesidades, ¿cierto? O las demandas que son un poco em, propiciadas o un poco puestas sobre la mesa por los funcionarios y funcionarias, por cierto que la legitimizamos y la volvemos más parte de toda la comunidad, ¿ya? Entonces, la política debe desarrollarse mediante procesos participativos un poco para asegurar su éxito y con eso el buen uso de los recursos públicos y se debe incorporar o reconocer, ¿cierto?, las asociaciones de funcionarios. También la política de gestión de personas podría ser con la asociación de funcionarios, pero así también como con el comité paritario, el Comité de Higiene y Seguridad, que son como asociaciones dentro de la asociación un poco que permite, ¿cierto?, recoger diferentes necesidades y con eso hacerse cargo de ellas. Y para ello, el servicio debe garantizar que todos los y las funcionarias conozcan la política de gestión de personas, realizando para ellas las acciones pertinentes que sean necesarias para su difusión, ¿ya? Esto lo conversábamos cuando hablábamos del subsistema de política de gestión de personas. Para asegurar el éxito hay que tener participación, hay que tener una correcta difusión, hay que posicionarla dentro del servicio, ¿cierto? Y hay que reconocerla como tal y ahí en específico la dirección de gestión de personas o la unidad de gestión de personas tiene un rol sustancial, ¿ya? Las instituciones deben contar con un plan estratégico de gestión de personas que en este caso se traduce en la política de gestión de personas, ¿ya? Entonces, cuando uno piensa en el plan estratégico de gestión de personas, eso se debería traducir en la política de gestión de personas, ¿ya? La planificación debe realizarse en función de las metas estratégicas del servicio. Ya yo se los dije una y otra vez, yo creo que están súper interiorizados con ello y relevan, por cierto, la importancia que tiene para el servicio que la política de gestión de personas vaya en conjunto, ¿cierto?, de las definiciones estratégicas del servicio, porque no puede ser que este instrumento de gestión vaya para un lado y las definiciones estratégicas para otro totalmente contrario, totalmente opuesto. ¿Ya? Entonces es súper importante que eso se haga en conjunto y que sean coherentes entre sí. No puede ser que, por ejemplo, la política de gestión de personas también diga algo contrario a lo que se señala, por ejemplo, en instrumentos como el Plan de Desarrollo Comunal. O incluso en el caso de como servicios centralizados, el plan estratégico propio de ese servicio, ¿ya? Entonces, la política de gestión de personas debe siempre pensarse desde la incorporación de las definiciones estratégicas y que vaya de la mano con cualquier otro instrumento que sea coherente, ¿ya? Con cualquier otro instrumento de gestión que esté dentro de nuestra organización. Y acá lo que se señala también es que la planificación debe realizarse en función de las metas estratégicas del servicio, pero para ello definiendo los requerimientos dotacionales del servicio. Ya, por ejemplo, si las metas estratégicas de un servicio están muy vinculados a la innovación, pero no tenemos ninguna persona o algún cargo que refiera a hacerse cargo un poco de la innovación, entonces un requerimiento dotacional de ese servicio va a ser incluir a una persona que de forma transversal se encargue
encargue de alinear la gestión con procesos de innovación, ¿ya? Por ejemplo. También acá, como último punto, señala que la planificación de gestión de personas implica monitorear de forma continua el plan estratégico construido y realizar acciones para el cumplimiento de las metas asociadas, ¿ya? Entonces, claro, tenemos una política de gestión de personas, esta debe estar sometida a un monitoreo continuo toda vez que hay espacio para actualización, para mejora, ¿cierto? Lo conversábamos también cuando lo revisamos como subsistema, ¿ya? Algo que tiene como inherente la política de gestión de personas a sí misma es el hecho de que debe estar sujeta a modificación, ¿ya? Ahora, hablábamos de la política de gestión de personas, acá como instrumento, acá como la planificación de la gestión de personas, entendiéndola que la política de gestión de personas nos va a incluir o nos va a demandar requerimientos dotacionales para el servicio, ya toda vez que en la medida que vaya orientado a cumplir con las metas estratégicas del servicio, eso nos puede generar demandas de personal específico para ciertas áreas, o por ejemplo, si yo quiero cumplir con capacitación en cierta no sé, que el 20% de los funcionarios estén capacitados en materia de género, por ejemplo, yo entonces voy a requerir de funcionarios que se encarguen de hacer las capacitaciones, ¿cierto? Que hagan el proyecto de capacitación, que lo ejecuten dentro del servicio, que lo evalúen, que lo sostengan como subsistema, ¿ya? Entonces eso va de la mano, por cierto, con que la política de gestión de personas nos demanda o un poco nos permite planificar en el tema de gestión de personas en lo que se refiere a la dotación, ¿ya? Ahora, respecto a la dotación, la planificación dotacional es parte de un proceso dentro de este subsistema, ¿cierto? Porque estamos revisando los elementos que responden al subsistema y con eso al sistema de planificación y soporte de la gestión de personas, ¿ya? Quiero que eso quede bien claro. Entonces, la planificación dotacional, como se refiere aquí, señala que es necesario definir los requerimientos dotacionales del servicio y en función de ello, el perfil del profesional que se espera traer a la institución. Esta definición se traduce en que los servicios deben contar con perfiles de cargo actualizados que respondan a la visión institucional y a los desafíos futuros de la institución. En este proceso se proyecta el presupuesto asignado para la contratación a honorarios de la institución. ¿Ya? Entonces, la política de gestión de personas nos crea una necesidad de personal. Y en este punto lo planificamos, nos hacemos cargo de él, ¿ya? ¿Y cómo nos hacemos cargo de él? A través de otro proceso que se da dentro del ciclo de gestión de personas que dice relación con la creación de perfiles de cargo. Los perfiles de cargo son un instrumento de gestión propio de los servicios, ¿ya? Que es como un instrumento de gestión por sí solo, ¿ya? Perfiles de cargo, instrumento de gestión. Ahora, ahí les quiero preguntar, a ver quiénes están atentos, el rol que ustedes desempeñan o el cargo que ustedes desempeñan ahora mismo dentro de su institución, ¿ustedes conocen el perfil de cargo para ese cargo que desempeñan o el rol que están cumpliendo dentro del servicio o no tienen un perfil de cargo asociado a su cargo, valga la redundancia? A ver, cuéntenme ahí por el chat. Voy a ir viendo las respuestas, ya me llegaron dos. Mitzi dice no tiene un perfil de cargo, Romina también señala que no tiene un perfil de cargo, Felipe Carreño dice no, incluso están actualizando nuestro reglamento interno, el cual contempla los cargos. O sea, están haciéndose cargo, pero todavía no están. Ahí Rodrigo dice algo que se da mucho y es que el perfil de cargo se ha dado mediante el quehacer en estos años, pero Rodrigo no se ha formalizado. Claro, desde que llegué no hay. Claro, el perfil de cargo un poco tú lo has mediado o lo has formado en la medida que desempeñas tus funciones y la gente entiende que esas funciones te pertenecen a ti, pero es informal. No se ha formalizado dentro de tu servicio tu perfil de cargo, es más bien algo informal, ¿cierto? Así es, exacto. Y Felipe dice, pasa mucho lo que dice Rodrigo, es cierto.
Pero ¿cuál es el problema que trae eso consigo para la gestión del Estado? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos posesión de un cargo. Nosotros somos personas que estamos desempeñando funciones, pero que por cierto somos reemplazables. Somos reemplazables y además nosotros mismos podemos decidir serlo en la medida que queremos emigrar a otro lugar, queremos aceptar nuevos desafíos profesionales o tomar nuevos desafíos profesionales o queremos simplemente dar un paso al costado. Entonces, toda vez que nos enfrentamos a la situación de que el cargo que nosotros desempeñamos ya no lo vamos a desempeñar y alguien nuevo debe asumirlo, como que esa persona va a tener que edificar de cero el perfil de cargo para el cargo que un poco em, busca cubrir, busca reemplazar. Pero ¿cómo lo reemplazo en la medida que no sé qué tanto hacía esa persona? Cuando no hay claridad de las funciones, cuando me pueden poner cualquier otra función porque no estaba delimitada. ¿Te fijas? Entonces, eso genera conflictos en la gestión del Estado. Por eso es súper importante que los perfiles de cargo se vean como un instrumento de gestión súper importante y también porque permite justificar el gasto en lo que tiene que ver en la contratación. Porque en la primera clase, no sé si recuerdan que lo comentábamos, gran parte del presupuesto anual de la nación se ocupa para cubrir el pago de remuneraciones de nosotros los y las funcionarias públicas. ¿Ya? Entonces, no es menor ese gasto y se da en la medida que entendemos que las personas, ¿cierto? Y los funcionarios y funcionarias hacemos funcionar el Estado, funcionan, las instituciones funcionan en la medida que hay personal, ¿cierto? Pero eso no significa que no deba estar debidamente justificado, ¿ya? Entonces, claro, en lo informal, en la cabeza de cada uno puede haber un perfil de cargo, pero si eso no se traduce a un documento plasmado, formalizado, no sé, en el caso de los municipios con decreto alcaldicio, eso no existe, ¿ya? Entonces, en caso de que tú te vayas, por ejemplo, Rodrigo, de tu institución, no necesariamente se va a entender que alguien debería reemplazarte toda vez que tú eras como casi unipersonal y no referías a un cargo en específico que era necesario para la institución. Ya, eso igual es súper importante y que puede darse en los servicios, ¿ya? Sobre todo cuando empieza un poco a primar el hecho de que se está gastando mucho en personal y que tienen que disminuirlo para mantener como un balance entre los gastos, ¿cierto? Y que eso no se desproporcione. Claro, tú podrías renunciar y no necesariamente van a contratar a alguien que asuma tus funciones. Como que muy probablemente tus funciones van a ser distribuidas a los otros funcionarios que forman parte de tu unidad y eso es injusto igual. Entonces, la idea es que uno entienda que no tiene posesión sobre los cargos, más bien uno cumple una función en específica, pero para el servicio no es una relación unipersonal, ¿cierto? Y en ese sentido, por cierto, que es muy importante contar con estos instrumentos formalizados, ¿ya? Y como les decíamos, los perfiles de cargo permiten justificar el presupuesto que ustedes demanden en lo que tiene que ver con contratación y en específico la necesidad de contratar a honorarios, ¿ya? En el servicio a nivel central se da mucho la contratación a honorarios para funciones incluso que no sean como esporádicas dentro del servicio. Eso es una práctica irregular, pero común, ¿ya? No es lo que debería darse por regla, por ley, ¿cierto? Pero sucede, es muy común, ¿ya? Entonces, eso respecto a la planificación dotacional. Es parte de los procesos que se deben dar en el momento, en el sistema, ¿cierto?, de planificación y soporte de la gestión de personas. Ahora, la planificación dotacional es uno de los puntos, pero el otro que aún forma parte de este primer sistema son los sistemas de información que son necesarios para la gestión de personas en el Estado. Con la profesora Paulina Yáñez, en la última clase, ustedes van a profundizar respecto a las plataformas que están asociadas a la gestión de personas en el Estado, en el nivel central, ¿ya? Pero como adelanto y un poco comprendiéndolo como elemento dentro del sistema y con ello parte de uno de los subsistemas, ¿cierto? Que ya revisamos, está el sistema de información para la gestión de personas, que responde a ser
un proceso que debe garantizar la accesibilidad de la información sobre las personas de la organización mediante las plataformas que la institución determine. ¿Ya? Ahí ustedes van a trabajar con Ciaper, que también es propio, es una plataforma un poco compartida con la Contraloría. Ahí lo van a conocer en mayor profundidad con la profesora Paulina Yáñez. Va a ser una clase súper entretenida esa y muy nutritiva como formativamente para ustedes. Pero a grandes rasgos lo que tiene que ver con sistemas de información dentro de la gestión de personas es que hay plataformas especializadas para ello que están hechas para reportar, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la gestión de personas dentro de la institución, donde, por ejemplo, se incluyen los elementos de dotación de personal, también se incluyen elementos de los viáticos, los cometidos funcionarios, los permisos administrativos. Todo lo que tiene que ver con el ciclo de gestión de personas se traduce en alguna plataforma donde lo que se busca es garantizar la accesibilidad de la información, como les comentaba, ¿ya? Y la información debe estar, ¿cierto? Siempre actualizada y consolidada de acuerdo a los diversos ámbitos y áreas de la gestión de personas, ¿ya? Entonces, claro, quien asuma esa tarea dentro de la dirección o unidad de gestión de personas debe ser el responsable y es responsable administrativo de mantener la información actualizada, de incluir al nuevo personal que se incorpora al servicio. Todo lo que tiene que ver con cargar la información en las plataformas, sobre todo ustedes que van a partir, ¿cierto?, un poco desde cero, como los SLEP, es súper importante que se puedan hacer cargo de ello y por eso también es muy importante que conozcan las plataformas, ¿ya? Y por último, acá se señala que deben existir procesos administrativos asociados a la reportabilidad de esta información. ¿Ya? Entonces, claro, hay plataformas donde reportamos información, pero esa reportabilidad debe ir acompañado, ¿cierto?, a procesos administrativos. Muchas veces, no sé, por ejemplo, en temas de control de asistencia, claro, hay una plataforma donde uno hace el tema del reloj, ¿cierto? Con la huella, verifica la información, cruza los datos, porque de repente la plataforma se queda un poco al debe con el cruce de los datos, entonces igual hay que revisarlo de forma manual. Em, y en el control de asistencia, pónganse ustedes en el caso de que una funcionaria no marcó reiteradas veces y le piden justificar esas ausencias o retrasos o salidas antes del servicio y entonces esa persona justifica, pero en los casos que no encuentra la justificación porque ya pasó tiempo, porque lo olvidó, porque no saben verdad qué le pasó, que se retiró antes de que cumpliera con su jornada, uno debe un poco ir o apelar a el descuento legal por las horas que no realizó, que no cumplió debidamente en el servicio. Pero hacer ese descuento, el descuento legal, implica, por ejemplo, de un proceso administrativo como lo es el decreto, que diga la jefatura, ¿cierto? Decreto que se debe aplicar tal descuento para tal funcionaria, toda vez que en esta fecha no se cumplió con la jornada laboral establecida para ella, ¿ya? Entonces, claro, la reportabilidad va acompañada de procesos administrativos que son necesarios para poder sostenerlo, ¿ya? Ahora, terminamos con el primer sistema dentro del ciclo de gestión de personas, que es la planificación y soporte de la gestión de personas. Acá igual aclarar que hay muchos más elementos que son propios de ese sistema, pero estos son los más sustanciales para ustedes, ¿ya? Porque como les mencionaba, el servicio civil propone 67 elementos, entonces esos elementos de repente son son pequeñeces un poco, entonces no es necesario como relevarlo, ¿ya? Y ahora pasamos a la gestión del desempeño, que formaba parte de los cuatro subsistemas y corresponde al segundo, ¿ya? Entonces estaba gestión del desempeño como el segundo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tienen dudas respecto a al primer sistema, perdón, que revisamos? El de planificación y soporte. ¿O vamos bien? ¿Todo claro? Me dice Romina. Sí, todo bien. Gracias, Marisol. Ya, súper. Entonces, avancemos con
la gestión del desempeño. Gracias a la Tiel también y Marcela. Gestión del desempeño. Ahí también Rodrigo me hace así. Muy bien. La gestión del desempeño es el segundo sistema que propone el servicio civil y dentro de la gestión del desempeño encontramos el subsistema que ya hemos revisado en profundidad, que es el de reclutamiento y selección. ¿Ya? Anteriormente, en planificación y soporte, ya vimos los perfiles de cargo, ¿cierto? Como un proceso y como un instrumento de gestión por sí solo súper relevante en lo que tiene que ver con el ciclo de gestión de personas en el Estado, pero también forma parte del subsistema de reclutamiento y selección. Y ustedes me dirán por qué. Claro, porque si yo necesito convocar a un concurso, llamar a un concurso, ¿cierto? Para cubrir una vacante dentro del servicio, yo voy a hacer el proceso, el subsistema de reclutamiento y selección, pero eso va a estar justificado en una necesidad del servicio, ¿cierto? Para poder cumplir con las definiciones estratégicas propias del servicio, lo que da vida al servicio, ¿cierto? Pero tengo que tener un perfil de cargo que justifique esa necesidad de reclutamiento y también quién va a ser seleccionado, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando hacemos un proceso de reclutamiento y selección, yo les decía que es un proceso por sí solo discriminatorio. Lo que no puede pasar es que sea discriminatorio arbitrariamente. ¿Ya? Entonces, la selección debe estar fundada por criterios objetivos y que estén en conocimiento de los y las postulantes, ¿ya? Entonces, acá lo que señala respecto a perfiles de cargo es que un cargo es un conjunto de funciones, tareas o atribuciones con una posición definida dentro de la estructura organizacional y esta posición, ¿cierto?, dentro de la estructura organizacional define las relaciones entre el cargo determinado y otros cargos de la organización. Eso lo dice Chavenato. Chavenato es un autor que en general apelamos harto en lo que tiene que ver con gestión de personas, porque además él hace harto hincapié en el tema del clima organizacional y la cultura organizacional, ¿ya? Pero es un muy buen autor, así que si alguien quiere profundizar respecto a gestión de personas, se lo recomiendo, ¿ya? Chavenato es un seco en esa materia. Entonces, lo que nos decía acá Chavenato es que, claro, un cargo es funciones, tareas y atribuciones, ¿cierto? Pero referido a un cargo. Esas tareas, atribuciones o funciones son referidas a un cargo que ocupa una posición que está definida dentro de la estructura organizacional, está definida dentro del organigrama, ¿ya? Entonces, en un organigrama tenemos al director regional, después tenemos, no sé, al gabinete, tenemos a asesor jurídico, después tenemos a las direcciones y las direcciones tienen un analista contable, un analista financiero, un analista de control de asistencia, etcétera, etcétera. Entonces yo en base al organigrama puedo identificar dónde, qué posición ocupa el cargo al que se refiere el perfil de cargo, ¿cierto? Y en ese sentido, un poco me permite reconocer las relaciones que se dan entre el cargo determinado, ¿cierto? Al que es propio el perfil de cargo, pero cómo eso se relaciona con los otros cargos de la institución. Por ejemplo, yo soy analista contable. Ya entiendo que esa es mi posición, tengo el perfil de cargo, ¿cierto? Que me va a atribuir funciones, tareas y atribuciones. Pero ¿cuál es mi posición respecto al resto de personas y de cargos dentro de la organización? Voy a hacer un igual con la analista financiera, el organigrama así lo va a establecer. Voy a hacer una igual con la analista de control de asistencia, pero no soy igual respecto al director de la unidad de gestión de personas, por ejemplo, porque él ocupa otra posición respecto a la estructura organizacional y por ende eso también me define la forma en la que me voy a relacionar con esa persona, ¿ya? Y por cierto, que la analista, la encargada, la directora o, o la coordinadora de la unidad de gestión de personas tiene otro superior que debe ser, no sé, en el caso de las municipalidades, como el administrador municipal. Y el administrador municipal depende del alcalde. Entonces, bajo esa estructura, yo puedo un poco definir
inferir mi comportamiento dentro de la organización en base a la estructura de poder y de jerarquización que se da en la estructura organizacional propia de ese servicio. ¿Ya? Entonces reconozco mi cargo, reconozco mis funciones, pero también reconozco la forma en la que me voy a relacionar con los otros cargos que forman parte de la organización, porque así lo define la estructura organizacional. ¿Ya? Acá también se señala que el cargo tiene asociados objetivos estratégicos organizacionales y funciones determinadas que se traducen en resultados. Asimismo, el cargo puede tener clientes internos y o externos, para lo cual se deben determinar formas específicas de relacionamiento. ¿Ya? Entonces es un poco lo que también señalaba el primer punto, que claro, yo tengo asociada tareas, funciones y atribuciones, pero para cumplir con objetivos estratégicos propios de la organización, y en la medida que yo cumplo a través de mis funciones con esos objetivos estratégicos, ¿cierto? Obtengo los resultados esperados para mi cargo. Entonces, en el momento de que me evalúen, ¿cierto? Voy a tener los resultados que yo esperaría y que mi jefe también esperaría respecto a mi desempeño, porque lo tengo claro, sé cuáles son los objetivos de mi cargo y por ende cumplo con eso y con ello aporto, ¿cierto? A cumplir con los objetivos estratégicos organizacionales, institucionales, ¿cierto? Pero además con tener yo una buena calificación, ¿cierto? Y mi jefe así también como el mérito de haber escogido a la persona más idónea para el cargo, ¿ya? Y algo que dice acá y que es muy importante es que el contenido del cargo, por más que uno tenga un perfil de cargo formalizado, ¿cierto? Este no es estático, eso es súper importante y por eso también es importante como poder formalizar los perfiles de cargo como un instrumento, porque que tengamos formalizado no significa que sean perpetuos, como que inamovibles. No sucede así, ¿ya? Entonces, el contenido del cargo no es estático y acá se aconseja, como para poder hacerlo bien, que responda a las siguientes preguntas. ¿Qué hace el ocupante? ¿Cuándo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y por qué? ¿Ya? Esas son preguntas que se aconsejan a la hora de formular el perfil de cargo. Pero es muy importante relevar que no es estático. ¿Ya? Entonces, ¿podemos formalizar los perfiles de cargo? Sí, y no pasa nada con que los formalicemos. Lo que estamos haciendo es un poco formalizar y con ello profesionalizar la gestión pública, pero no la estamos un poco burocratizando más, ¿ya? Sino que estamos generando los respaldos que necesitan las instituciones para poder sostenerse en el tiempo, toda vez que entendemos que las personas pasamos y las instituciones quedan, ¿ya? Eso es súper importante que lo tengan como siempre en consideración y que nosotros no poseemos los cargos son públicos, ¿ya? Ahora, respecto a los perfiles de cargo, ¿cómo se hacen? Como cuáles son los procesos asociados para dar cumplimiento con el perfil de cargo? Primero, construir una ficha del cargo, ¿ya? Este corresponde a ser un documento escrito con un formato institucional que indica las funciones y requisitos exigidos al ocupante para cumplir los objetivos del cargo, ¿ya? Entonces, es una ficha técnica que está un poco formalizada dentro de la institución porque es un formato institucional, ¿cierto? Y donde ahí se incorporan las funciones que son propias de ese cargo, pero así también los requisitos que son importantes cumplir para ser ocupante de ese cargo. Esto se entiende como la profesión de pregrado, si necesita especialización en algún área en específico, si necesita experiencia, no sé, como director en otros servicios, si el cargo es para un director, ¿cierto? O si es para un profesional de tal área, como que cumpla o tenga experiencia de al menos 2 años en esa misma área, ¿ya? Entonces, claro, porque de repente uno, por querer crecer, acepta cargos para los que no tiene o las competencias o la vida un poco académica. ¿Por qué? Porque hay muchos directores, por ejemplo, de servicios
o de unidades en específico que tienen una carrera, sí, pero no tienen ninguna especialización, no han trabajado de repente con equipos de forma anterior, como previa a ese cargo. Y toda vez que nosotros sabiendo, siendo conscientes que no cumplimos como con lo que se debería para optar a un cargo, por ejemplo, de directivo o de jefatura, me vuelvo como un poco egoísta, pero no solamente egoísta, sino que también se cae en un acto un poco corrupto, ¿ya? Porque si yo, sabiendo y estando en conocimiento, siendo consciente de que no cumplo con los requisitos para optar a un cargo de jefatura, ¿por qué lo voy a hacer? Solamente porque se me presenta la oportunidad. Como que uno debería ser capaz de discernir eso y decir, sabes que agradezco la oportunidad, pero no creo cumplir con el perfil que se requiere, no creo cumplir con el ámbito académico que me está exigiendo quizá un grado de magíster o la experiencia de haber liderado equipos de forma previa, como en general no es mi área, entonces yo doy un paso al costado, te agradezco la oferta, pero no la tomo, ¿ya? Y me fui por la rama, sí, pero era un poco también los que les quiero dar a entender, como que igual ustedes tengan en relevancia eso dentro de sus cabecitas, ¿ya? Consulta, me dice Andrea. Consúlteme. Voy a esperar ahí que Andrea escriba su consulta, ¿ya? Ya, Andrea dice, cuando un perfil de cargo indica que, por ejemplo, un diplomado es deseable y no lo tengo, ¿puedo postular igual? Sí, tú puedes postular, Andrea. De hecho, que sea deseable no significa que sea excluyente, ¿ya? Entonces, claro, es deseable para ellos que tú tengas un diplomado, quizás, pero si no lo tienes, puedes postular igual, ¿ya? Porque ahí lo que va a primar es que, claro, si alguien tiene diplomado y tú no, él va a obtener más puntaje como en la rúbrica, ¿cierto? A diferencia de ti que no tienes el diplomado. Pero quizás tú sumas más puntos en lo que refiere a experiencia y la otra persona que tiene diplomado no tiene la experiencia, entonces ahí tú vas a sumar más puntos. Al final la totalidad de puntos refiere a, o un poco nos va a dar el lineamiento de quién pasa a la siguiente etapa y quién no, ¿ya? Pero todos estamos disponibles a postular, ¿ya? Así que sí, Andrea, puedes postular y hazlo tranquila, ¿ya? Porque que sea deseable no necesariamente es excluyente y para eso también están las pautas. De hecho, si tú estás postulando o el empleo al que refieres es de empleos públicos, .cl de la plataforma, si tú bajas hasta el final, final, van a aparecer como los elementos que van a ser evaluados para ver si pasas a la siguiente etapa. Entonces ahí, por ejemplo, puede ser que el diplomado tenga el puntaje 10 y que no tenga diplomado sea puntaje 5 u 8, una cosa así, ¿ya? Entonces, claro, puedes postular, ¿ya? Ahora, ya hablábamos, ¿cierto?, de que para construir perfiles de cargo es necesario construir la ficha y luego de esto es importante generar una descripción y análisis del cargo, ¿ya? Entonces, en la ficha pongo las funciones y los requisitos como académicos, formativos, ¿cierto?, de experiencia, pero acá genera una descripción un poco más minuciosa respecto al cargo, al rol, ¿ya? Entonces se genera una descripción y análisis del cargo, comprendiendo las necesidades de la organización mediante el diagnóstico de brechas y a la propuesta de soluciones. Entonces, claro, cuando hablábamos de planificación y soporte de la gestión de personas, mencionábamos que la política de gestión de personas permitía un poco reconocer las necesidades dentro del servicio y con eso demandar, ¿cierto? De, o generar el proceso de planificación dotacional, ¿cierto? Pero en base a ese mismo diagnóstico como de cuáles son las necesidades propias del servicio que intentamos un poco subsanar con esta convocatoria, es que se hace pertinente entonces generar una descripción y análisis del cargo a partir de ese diagnóstico que pudiéramos hacer y de cómo también el cargo busca un poco subsanar esa brecha que está dentro del servicio, ¿ya?
Y luego de esto, el siguiente proceso sería o dice relación con definir métodos de levantamiento de información para generar la descripción y análisis del cargo, ¿ya? Por ejemplo, Rodrigo decía que su cargo, como su perfil de cargo, se ha hecho en la medida que él desarrolla las funciones de forma informal, no está formalizado. Pero si él quisiera formalizarlo, es importante que considere como un proceso dentro de la elaboración misma de los perfiles de cargo, el hacer un levantamiento de información para que con ello la descripción y análisis del cargo sea lo más parecida a la realidad. Ya, entonces, por ejemplo, el jefe de Rodrigo, si quiere hacer el perfil de cargo de Rodrigo, lo que va a hacer es observarlo, va a ver cómo hace su trabajo, en qué tiempos lo hace, cuáles son las funciones que más está desarrollando. Va también, por ejemplo, a ver cuáles son los correos que él emite, así como qué correos yo recibo de él, porque así sé las funciones que está desarrollando, por ejemplo. Entonces, la observación es un tipo de técnica para recolectar información, ¿cierto? El cuestionario y la entrevista. La entrevista sí o sí se da para la creación de perfiles de cargo, ya para recogerlo de la forma más apropiada y pertinente posible, ya para recoger en verdad de lleno las funciones que realiza esta persona. Y no pensando como solamente hacerlo unipersonal, porque los perfiles de cargo son eso, refieren a un cargo. No son un perfil que debería llevar el nombre de Rodrigo, sino el cargo que tiene Rodrigo dentro de la institución, ¿ya? Entonces, en ese sentido es súper importante porque una vez se vaya Rodrigo, si así lo decide, o por las necesidades del servicio, como que es importante que alguien pueda reemplazarlo, pero para eso tiene que haber un perfil de cargo asociado, ¿ya? O debería haber lo formal como para poder justificar ese gasto. Eso respecto a perfiles de cargo. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Ahí Rodrigo quedó clarito porque lo puse de ejemplo. Ujú. Ya, entonces ahora vamos a pasar dentro de reclutamiento y selección a otro elemento dentro de este subsistema, ¿cierto? Que es la planificación del reclutamiento. Este proceso tiene por objetivo atraer a las personas más adecuadas para proveer cargos en una institución. ¿Ya? Entonces, la idea siempre de un servicio es contratar a las personas más idóneas para el cargo que está en vacancia. ¿Ya? Y para planificar el reclutamiento es posible un poco contar con una investigación interna o una investigación externa. ¿Ya? La investigación interna es aquella que se dirige exclusivamente o que dirige exclusivamente la institución y que corresponde a traslados, ascensos y programas de desarrollo personal, ¿ya? Yo tengo la necesidad de reclutamiento para llenar una vacancia en algún puesto. Entonces, para planificar ese reclutamiento y para ver si yo voy a abrir convocatoria o no, existe la posibilidad de hacer una investigación interna que se dice que es aquella que dirijo exclusivamente a la institución. Como dentro de la institución se realiza esta investigación y entonces se generan, para un poco subsanar o llenar esta vacancia, ¿cierto? Se generan traslados, se generan ascensos o programas de desarrollo personal, ¿ya? Como programas de desarrollo del personal, para que así haya una movilidad interna, ¿cierto? Exista esa movilidad que permita de forma interna cumplir o llenar las vacancias disponibles dentro del servicio. Y luego está la investigación externa, donde yo recurro a instancias fuera de la organización. ¿Ya? Entonces, corresponde a procesos de publicación en prensa, portales de reclutamiento masivo, base de datos de candidatos que se presentan autónomamente, entre otras. ¿Ya? Entonces, dentro del reclutamiento y selección hay un proceso, hay un elemento que es la planificación del reclutamiento, donde yo en relación a alguna vacancia de un cargo voy en primer lugar, si es que así lo considero, a hacer una investigación interna como para ver si tengo alguna posibilidad de traslado, de movilidad, de ascenso o de programas de desarrollo del personal.
o bien si tengo la necesidad de hacer una convocatoria abierta, pública, en el caso de los servicios de nivel central a través de empleospúblicos.cl, ¿cierto? Que es el portal oficial para ello y a través del cual estamos obligados a reportar estos concursos. Y además de eso, puedo en paralelo, porque no se puede omitir empleos públicos para Chile, ya no sé, empleospúblicos.cl no se puede omitir. En paralelo, puedo apelar a compartir la convocatoria por LinkedIn o compartir o masificar la convocatoria por la radio. Yo he escuchado muchas ofertas públicas que se dan por la radio, eh, pero no porque no hayan estado publicadas en empleospúblicos.cl, sino porque se usa en paralelo, ya como método de atracción, de masificarla. ¿Ya? También así en el diario muchas veces se publican ofertas, entonces, claro. O hago la investigación interna o hago la investigación externa, o primero hago la interna y si no tengo resultado hago la externa o una por sí sola, ¿ya? Esto es parte de la planificación del reclutamiento. Entonces tengo que investigar para ver si tengo la necesidad un poco de generar instancias externas de reclutamiento, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son algunas fuentes de reclutamiento? Ya lo decíamos, anuncios en internet y web especializadas, en el caso de nosotros empleospúblicos.cl, empresas de consultoría, esto es sobre todo un poco más pensándolo en el servicio privado, en centros de formación técnica y profesional, también podemos difundir a través de ellos, ¿cierto?, las convocatorias o anuncios impresos como en el diario, ¿ya? Ahora, las variables a considerar en la publicación de avisos de reclutamiento es el nombre del cargo que se quiere proveer, la jerarquía dentro de la organización, la naturaleza de la función, una breve síntesis de lo que consiste, los requisitos de estudio y experiencias que son propios para ese cargo, que son necesarios, ¿cierto? Y la entrega de un espacio para entregar documentación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá les voy a dejar de compartir porque quiero que en conjunto veamos una convocatoria que esté disponible en empleospúblicos.cl, ¿ya? Entonces, ahora les voy a volver a compartir pantalla para que veamos en qué medida esto que les estoy comentando se cumple o no, ¿ya? Entonces, acá yo entré en la página empleospúblicos.cl, ¿cierto? Que es el portal que obligatoriamente nos exige publicar las convocatorias que refieren a cargos o vacancias dentro del servicio público, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá veamos una convocatoria de analista de procesos y riesgos del Instituto Nacional de Estadística. Entonces acá dice la institución, ¿cierto?, a la que forma parte o la que un poco convoca esta, esta convocatoria, ¿cierto?, que genera esta convocatoria. Y luego está el cargo que se busca proveer, analista de procesos y riesgos, que es lo que nos decía la PPT, ¿cierto?, donde debo señalar el nombre que quiero, el cargo que quiero proveer. Ya, entonces eso sí lo cumple. Analista de procesos y riesgos del subdepartamento de procesos y riesgos DM. Ya, entonces, de la Dirección Nacional. Entonces, ¿está el cargo? Sí, está especificado. También está el número de vacantes para ese cargo, está el área de trabajo, como a qué unidad voy a depender, también está el lugar donde yo voy a cumplir mis funciones, tanto la región como la ciudad. Se señala el tipo de vacante, acá podría ser contrata, podría ser planta, podría ser honorarios, ¿ya? Por eso es súper importante que esté especificado en la convocatoria. Son elementos, son requisitos como importantes de publicar y especificar. Acá está la renta bruta, claro que la renta bruta considera el pago de incentivos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta renta bruta es un promedio de lo que va a ganar mensual y de lo que va a ganar con los incentivos incorporados, ¿ya? Entonces, acá dice las condiciones
de este cargo que se intenta proveer, ¿cierto? Diciendo que un empleado contrata del estamento profesional y del grado 12. Acá señala las remuneraciones, ¿cierto? Y señala cuál es el objetivo del cargo. En este caso, implementar la metodología de gestión por procesos en la institución, asegurando el cumplimiento de estándares de calidad definidos y la entrega oportuna de los productos que se les soliciten. Luego vienen las funciones del cargo. ¿Las ven? Ahí están las funciones que en específico deberían ser las funciones que la persona va a desempeñar si es seleccionada. Ya le establece un margen de acción. Entonces también cumple con ese punto de los elementos que se deben incorporar en las convocatorias. Entonces, si ustedes publican esto, por ejemplo, en la radio debería esto de forma súper resumida como entregarse en el mensaje. O si lo publican en el diario, como de forma muy resumida, también incorporar todos los elementos que se relevan en la PPT, ¿ya? Entonces acá está el perfil de la función con la formación educacional, donde considera un título profesional, la especialización y o capacitación, donde se espera un deseable postítulo, pero como les digo, cuando es deseable, en general no es excluyente. También refiere a la experiencia en el sector público y los requisitos generales que dicen relación con los requisitos exigidos para ingresar a la administración pública, ¿ya? Y luego de esto, los requisitos específicos y las etapas de selección, ¿ya? Entonces acá va a haber una evaluación de los requisitos y el análisis curricular, luego una evaluación técnica, luego una evaluación psicolaboral y la entrevista final en el caso de que ustedes vayan avanzando en las etapas, ¿ya? Eso está claro en esta convocatoria. No hay espacio a duda, a incertidumbre. En cambio, todo lo contrario, hay espacio a certeza, como que es muy claro lo que se está solicitando y entonces yo debería ver si soy apta para postular o no, ¿ya? Y entonces acá refieren a cómo se va a evaluar, cuáles son los puntajes para cada uno de los elementos que ellos incorporan o resaltan como relevantes de evaluar, ¿ya? Y tiene el espacio para incorporar los documentos requeridos para postular. Entonces, básicamente, esta convocatoria, además de la declaración jurada que uno debe firmar, cumple con todos los requisitos para que uno cumpla, ¿cierto?, con los estándares que un poco te establece el servicio civil. ¿Ya? Entonces, ahora si volvemos a la PPT, eh, ese cargo que vimos, ¿cierto?, que estaba disponible en empleos públicos y que probablemente las personas de esa misma organización han difundido por plataformas como LinkedIn, ¿tenía el nombre del cargo que se quiere proveer? Sí, era un analista. La jerarquía dentro de la organización decía que dependía de la unidad de proyectos. La naturaleza de la función también decía cuál era el objetivo de la función, ¿cierto? Y las tareas en específicos. La breve síntesis de lo que consiste, sí. Los requisitos de estudio y experiencia, ahí decía título profesional, ¿cierto? La experiencia también la señalaba y había un espacio de entrega de documentación que es importante para validar lo que uno está señalando en ese proceso. Como, sí, yo cumplo con el título profesional, como entonces la documentación tiene que ser mi título profesional, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces las variables a considerar en la publicación de avisos de reclutamiento, al menos en el caso en específico que revisamos, se cumple a cabalidad, ¿ya? Y es súper importante que al menos estos sean los mínimos para publicar o convocar algún cargo, ¿ya? Ahora, respecto a la planificación de la selección, ¿ya? Porque aquí estábamos en la planificación del reclutamiento, considerando la convocatoria, considerando la necesidad de proveer un cargo, ¿ya? Ahora, en lo que refiere a la selección, ya hicimos la convocatoria, ahora tenemos que seleccionar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los procesos asociados a esa selección? Primero, el proceso de selección nos permite discernir, ¿cierto?, entre una cantidad de personas que reúnen, ¿cierto?, los requisitos básicos para ocupar un cargo y aumentar o mantener los resultados institucionales. Y existen tres modelos de definición que implica tres modelos de comportamiento.
El primero, que es el modelo de colocación, donde hay un solo candidato para una vacante que debe ser cubierta y por ende no existe el rechazo. Como necesitamos sí o sí que a través de esta convocatoria llegue una persona porque tenemos la necesidad de cumplir o llenar la vacante lo más antes posible y en la convocatoria llegó un solo candidato o una sola candidata y no tenemos posibilidad de rechazo, entonces esa persona es la seleccionada, ¿ya? Tenemos el modelo de selección, donde hay varios candidatos y candidatas para una vacante que debe ser cubierta, ¿ya? Y tenemos el modelo de clasificación, donde hay varios candidatos y candidatas para cada vacante y varias vacantes para cada candidato. Ya, o sea, hay candidatos que son muy óptimos y lo pienso para varias vacantes, como no solamente para el cargo que probablemente postuló, sino para otras vacantes que también estén disponibles dentro del servicio, o bien que hayan varios candidatos para cada vacante, como hago un concurso con muchas vacantes y hay muchos candidatos para cada una de ellas, como que va a ser muy difícil la selección. Ese sería como el proceso de selección más complejo, ¿ya? El modelo de colocación, perdón, es súper fácil porque tengo la necesidad sí o sí de llenar una vacante, ¿cierto? Hay un solo candidato, entonces no lo puedo rechazar, no lo puedo declarar desierto. Y el modo de selección es como lo más común, donde hay varios candidatos, pero para solo una vacante, ¿ya? Entonces, el proceso o la planificación de selección lo que va a hacer es que nos permite discernir entre la cantidad de personas que reúnen los requisitos básicos para ocupar el cargo y en ese sentido aumentar o mantener los resultados institucionales, ¿ya? Y se dan estas tres posibilidades y por ende con ello tres modelos de comportamiento dentro del proceso de selección. Ustedes podrían verse enfrentados a estos tres modelos de comportamiento o tres posibilidades, ¿ya? En ese contexto, entendiendo los tres modelos, ¿cierto?, de comportamiento, la selección puede realizarse a través de un profesional incorporado dentro de la institución o bien a través de un consultor externo. En los servicios centralizados se da mucho que se contratan consultoras externas para lo que tiene que ver con las encuestas psicolaborales, psicosociales, psicológicas, como todo lo que tiene que ver con esos tres, como de qué tan ágil eres para hacer el triángulo con estos, no sé, estos fósforos, no sé, una cosa así, o frente a tal situación, ¿tú qué harías? Como esos test psicolaborales, generalmente en el servicio central están un poco designados a consultores externos. El que más suena o el que más yo vi en procesos de selección es el Talana, ¿ya? La consultora Talana en general es la que se lleva todos los procesos de selección en lo que tiene que ver con la aplicación de los test psicolaborales. Y una vez uno pasa eso, que son muy difíciles de pasar, por cierto, o para mí muy, muy subjetivo, una apreciación personal, por cierto, ahí uno pasa a la última etapa que tiene que ver con la entrevista. ¿Ya? Entonces la selección se puede realizar a través de un profesional propio de la institución que se puede encargar de estos test psicosociales, psicolaborales, pero así también de las entrevistas, ¿cierto? O bien a través de un consultor externo. O incluso puede ser mixto en la medida en que dejamos al consultor externo la posibilidad de hacer los test psicolaborales, pero una vez pasan esa etapa, entonces son los profesionales propios de la institución que se hacen cargo de la etapa final del proceso. ¿Ya? Entonces podría ser combinado o podría ser ambas por sí solas. ¿Ya? Y dentro de esta planificación de la selección, contarles que existen diferentes o diversas técnicas que deben seleccionarse dependiendo del cargo que se busca proveer, ¿ya? Algunas de ellas son las entrevistas de selección, un poco la que les decía, las pruebas de conocimiento o capacidad, las pruebas psicométricas, las pruebas de personalidad, las técnicas de simulación, el conocimiento de aspectos técnicos, el role-playing, el assessment center, entre otras. ¿Ya? Entonces, es súper importante que quienes estén a cargo de este proceso dentro de sus servicios sean los responsables de definir qué técnicas van a utilizar para ir avanzando en la etapa. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes consideran que
Primero van a hacer la evaluación como formal de los requisitos del cumplimiento de la experiencia, de la formación, ¿cierto? Ya, eso ustedes van a estar a cargo de revisar ese primer barrido. Pero después van a aplicar pruebas psicométricas y eso se lo van a dejar a una consultora externa, ok. Y después van a hacer una entrevista final y esa entrevista va a estar a cargo de los profesionales propios de la institución, ¿ya? Pero esa definición tiene que ser de quienes están encargados del proceso de reclutamiento y selección, ¿ya? Como qué es lo que necesitamos un poco o para el cargo, qué prueba es la más óptima, ¿ya? Ahora, un sistema de selección idóneo debería cumplir con las siguientes fases. Ya, esto es súper importante porque son los procesos que están vinculados a la planificación de la selección. Ya, entonces, en primer lugar, el reclutamiento y evaluación inicial, donde uno busca comprender los intereses, ¿cierto? La experiencia y la comunicación de la persona interesada. Ya, entonces, la evaluación inicial podría solamente ser relacionado con revisar el currículum, revisar las competencias o el perfil profesional, un poco lo que les decía también, si cumple con la experiencia, si cumple con las funciones o ha desempeñado funciones anteriores al cargo como vinculadas. Ahí la María Paz dice, profe, a mí me evaluaron con una prueba y luego me evaluaron qué tanto sabía de mi puesto de trabajo. Claro, ahí con la prueba, por ejemplo, quisieron hacer una evaluación más bien como general, no relacionada a tu puesto de trabajo en específico, sino cómo eres tú como profesional, un poco conocer eso como tu interés, pero fue para una certificación. Sí, sí. Al final en la certificación también te seleccionan, entonces por eso igual es importante como no solamente en los procesos de vacancia, uno va a como verse sometido a un proceso de selección, ¿ya? Entonces en ese sentido, claro, pero primero te hacen una evaluación general como para comprender tus intereses, como por qué quieres certificarte, como cuál es tu interés y por qué tenemos que darte ese puesto a ti y no a otra persona. ¿Te fijas? Entonces como que eh, a lo largo de nuestras vidas nos vamos a ver enfrentados a procesos de selección que no tienen que ver necesariamente con proveer un cargo, ¿ya? Pero, como les decía, un sistema de selección idóneo tiene que considerar una etapa inicial donde lo que es el reclutador debe un poco visualizar el interés del que quiere ser reclutado, ¿cierto? La experiencia y la comunicación de esa persona, ¿ya? Luego viene la etapa de evaluar en profundidad, donde tiene que o se busca determinar la compatibilidad con el cargo, las competencias, el perfil y conocimiento. Entonces, por ejemplo, en el caso de la María Paz, probablemente le hicieron como esta primera evaluación y después cuando le preguntaron respecto a su cargo en específico y qué tanto sabía, le hicieron esta evaluación en profundidad, un poco como para determinar que lo que ella sabía, ¿cierto? Como cuáles son sus competencias, cómo desempeña sus funciones y qué tanto sabe para realizarlas, un poco le permitía o no certificarse en la materia, ¿ya? O cuál era la necesidad de certificarse en la materia. Entonces, claro, ella tiene que haber vivido estas dos etapas, ¿ya? Y la evaluación final, que es el paso siguiente, dice relación con determinar la compatibilidad con el cargo y la organización. Ya, entonces acá un poco comprendemos el interés que tiene la persona con el cargo. Acá, cuál es la compatibilidad que tiene con el cargo, tanto en competencias, perfil y conocimiento. Y en la evaluación final referimos a determinar cómo la persona tiene compatibilidad con el cargo y la organización, como si tiene en consideración la misión, la visión, si considera que puede aportar también a ese cumplimiento, si puede relevar cómo ella como persona puede cumplir con el rol y con ello un poco tributar a la buena ejecución de la organización, ¿ya? Y el cierre donde se entregan los resultados. Ya dentro del proceso de selección es súper importante por respeto igual y por un poco la dignificación de la vida laboral, el entregar los resultados tanto por sí como por no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de lo contrario dejamos a gente esperando una respuesta por meses con la esperanza de que pudiera pasar algo
y eso no es justo, ¿ya? Entonces, eh, y más allá de que no sea justo, porque eso puede ser incluso subjetivo, sí debería uno, por la propia dignidad, ¿cierto? La dignificación del cargo, que es algo que buscar todo el servicio civil, como que se entreguen los resultados, ¿ya? Tanto por sí como por no, notificar debidamente a los postulantes de cuál fue su resultado, ¿ya? Y ahí también se esperaría que ustedes, si ustedes llevan procesos de selección, como que pudieran ser capaces de decir también o entregarle alguna crítica constructiva a quienes no quedaron para que con eso puedan mejorar en entrevistas futuras en este servicio o en otros, ¿ya? Entonces, eso respecto a la planificación de la selección. Ahora, la inducción. Nos queda un poquito rato y creo que me queda... Ah, ya, vamos a alcanzar justito. Ya. La inducción ya lo vimos, ¿cierto?, como un subproceso. Y este subproceso, subsistema, perdón, tiene por objetivo lograr que la persona que ingresa, la persona que ya fue seleccionada luego del proceso de reclutamiento y selección, se adecúe al cargo y se adecúe a la organización. Ya estos dos elementos, primero el cargo y después la organización. Una inducción... eh, puede ser de lo particular a lo general o del general a lo particular, pero debe incorporar esos elementos, ¿ya? Y lo que les decía también cuando revisamos este subsistema es que la inducción, por un lado, permite sociabilizar y orientar, ¿cierto? Como conocer e integrarse dentro del equipo. También es un método de entrenamiento para el nuevo ingreso, como facilitar el aprendizaje inicial. También permite alinear respecto al rol, como lo que hemos dicho una y otra vez, que a mí me parece que ya lo he repetido mucho, pero el vínculo con las definiciones y los productos estratégicos, ya como que no lo podemos dejar relegado. Entonces la inducción es un momento súper importante para poder relevarlo, ¿cierto? Y alinear el rol entonces al cumplimiento con las definiciones estratégicas propias de ese servicio y también así permite fidelizar, es decir, identificarse, comprometerse, crear sentido de pertenencia. Y con eso evito las fugas, porque cuando se dan muchas fugas dentro de un servicio, algo está pasando, es el indicativo de que algo pasa y tenemos que hacernos cargo de eso, ¿ya? Pero la inducción es un elemento, es un subsistema dentro del ciclo de gestión de personas súper importante para evitar fugas. Es como el primer puntapié que tenemos para evitar fugas, ¿ya? Entonces, súper importante que lo consideren así. Entonces, por un lado, sociabilizar y orientar, ¿cierto? Le permitimos a este nuevo ingreso conocer e integrarse con la organización y también con sus pares, entrenar, ¿cierto? Respecto a las funciones que tiene, como le damos el aprendizaje inicial necesario para que pueda empezar a desarrollar sus funciones e interiorizarse con ellas. Lo alineamos respecto a las definiciones estratégicas, cosa que comprenda su impacto dentro de la organización y lo fidelizamos en la medida que le creamos sentido de pertenencia, lo hacemos parte de nuestra organización y con ello este funcionario, este nuevo ingreso, ¿cierto? Se identifica y se compromete con la organización y con ello se pone un poco la camiseta, aunque yo no estoy tan de acuerdo con ponerse la camiseta por el trabajo, pero... eh, de repente, pucha que lo hemos hecho, ¿ya? Pero coloquialmente sería ponerse la camiseta, pero no entendiéndola como el sacrificio por el trabajo, ¿ya? Tiene que ser compatible el trabajo con la vida laboral. Ahí también me fui por las ramas, pero también es importante que lo sepan. Ahora, la inducción igual la revisamos cuando vimos como subsistema, que tiene diferentes, son diferentes de acuerdo a la procedencia de este nuevo o nueva funcionaria. Eso lo sabemos, ¿cierto? Cuando viene de una organización privada, entonces la inducción va a estar más enfocada en interiorizarlo respecto a la función pública, cómo funciona el aparato estatal. En cambio, si viene ya de la función pública, pero de otra organización, entonces lo que lo voy a hacer es inducirlo respecto a la orgánica un poco interna del servicio, como las definiciones estratégicas, como el comportamiento, la cultura organizacional, como ese enfoque. Eso lo vimos, ¿cierto? Pero en este caso, la inducción
se ve o se piensa desde dos niveles, ¿ya? Para las personas que ingresan a un nuevo trabajo y para aquellas personas que ya se encuentran desempeñándose en un trabajo y que asumen nuevas funciones y cargo de responsabilidad, ¿ya? Entonces, eh, el primer nivel sería como las personas que ingresan por primera vez a esa organización y el segundo nivel sería aquellos que refieren más a movilidad, a concursabilidad y que con eso asumen nuevas funciones y cargos de responsabilidad como ascensos, ¿ya? Algunas fases que son importantes dentro del proceso de inducción son incluir, ¿cierto?, a la persona candidata en el proceso de selección, indicándole algunas características clave de la organización que le permitan situarse en ella y proyectar su ambiente laboral, ¿ya? Entonces, dentro del proceso de selección, cuando yo estoy haciendo las entrevistas, ¿cierto?, es importante conocer como lo que el reclutado un poco como cuál es su aporte a la organización, pero también cómo nosotros lo podemos hacer parte, como cuáles son las características para ver no solamente sus intereses, sino para que él también conozca nuestros intereses, ¿ya? Entonces eso es importante dentro del proceso de selección, ¿ya? Y son importantes para el proceso de inducción posterior. También así, otra fase importante es el entregar tareas acordes al nivel de dificultad del cargo que ha sido seleccionado. Por ejemplo, si estamos contratando a un administrativo, yo no le voy a dar tareas que son propias de profesionales porque no corresponde con el cargo que que le quiero proveer. Ya, entonces dentro del proceso de inducción es importante que las funciones que le vamos a dar a este nuevo ingreso y que por ende también le vamos a inducir como en entrenamiento, ¿cierto? Diga relación o sea coherente con el cargo que se le está un poco, que se le busca proveer dentro del servicio, ¿ya? Como les digo, si yo contrato a un administrativo, no le puedo dar tareas de profesional porque no corresponde, no es propio de sus funciones o de las funciones que debería desempeñar siendo administrativo. Porque si ustedes necesitan de alguien que cumpla tareas profesionales, entonces contraten a un profesional, no a un administrativo, ¿ya? Y también otra fase importante es disponer de un supervisor o supervisora que oriente a la persona nueva, ¿ya? Esto es súper importante porque eh, parte de tener un nuevo funcionario o funcionaria demanda que haya un supervisor que le pueda resolver todas sus primeras dudas, que le enseñe cómo se hacen las cosas, porque es la única forma de que él pueda desempeñar sus funciones y de repente esperamos que estos nuevos ingresos nos vengan a solucionar la vida. Y sí, nos pueden solucionar la vida, pero en una primera etapa, en la etapa inicial, van a demandar de nuestro tiempo y debemos estar dispuestos a hacer eso para que después nos resuelva la vida. ¿Ya? No podemos como solamente esperar que él ingrese, se siente en su puesto y sepa hacer todo, porque no es la realidad. Muchas veces yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Uno puede ser muy ilustrado, puede haber tenido muchos estudios académicos, puede ser incluso doctor, pero la práctica es la que te enseña, es la que te deja. Entonces, eh, no podemos esperar que una persona, porque tenga un amplio currículum como formativo, experiencias formativas, ¿cierto? Esa persona sepa desarrollarse en un cargo porque es la práctica, es el desarrollo en ese mismo cargo el que te enseña cómo hacer las cosas, ¿ya? Y ese reconocimiento, como que ustedes lo consideren importante, es o cómo va a generar un impacto toda vez que entendemos que tenemos un rol con este nuevo ingreso funcionario o funcionaria, ¿ya? Porque claro, ¿nos va a solucionar la vida? Sí, pero primero nos va a necesitar. Y es importante que alguien se haga cargo de eso. Más allá de que les pueda quitar mucho tiempo, que uno lo ve como desde ese punto, es como, oye, tengo muchas cosas que hacer y además tengo que instruir a una persona. Y sí, lo siento, así es, todos aprendemos y hemos aprendido a desarrollar nuestras funciones en la medida que nos hemos enfrentado a hacerlas, en la medida que alguien más nos enseñó también. Entonces, eso es súper importante que lo consideren, ¿ya? Entonces, para el proceso de inducción es importante
que dentro de la unidad en específico donde esté inserto este nuevo funcionario o funcionaria se pueda disponer de una persona, un supervisor que oriente a la persona nueva, que sea encargado, ¿cierto?, de darle toda la información que le surja, de responder sus preguntas, de también retroalimentarlo respecto al desempeño. Oye, a lo mejor este oficio lo hiciste mal, no se hace así, tiene que ser un poco más técnico, esta palabra como que aquí no se ocupa, no sé, elementos súper. Pueden ser súper simples o súper complejos, pero necesita de un supervisor, ¿ya? Ahora, la gestión del desempeño, acá estábamos hablando de inducción y ahora pasamos a gestión del desempeño individual, ¿ya? Porque ese es el sistema que estábamos revisando hoy, o sea, en este momento es la gestión del desempeño. Vimos planificación y soporte y ahora es gestión del desempeño y mañana vemos gestión del desarrollo y se me olvidó el último. Pero bueno, los dos últimos, ¿ya? Porque son cuatro. Entonces, en relación a la gestión del desempeño individual, como otro proceso dentro de este sistema, ¿cierto? De gestión del desempeño, tenemos que este es un proceso técnico que está orientado a medir el nivel de rendimiento y o comportamiento del personal con respecto al cargo, ¿ya? Que también estoy cumpliendo con mis funciones y cuál es el comportamiento que tengo en el desarrollo de mis funciones, ¿ya? Y contempla pasos a seguir para valorar el rendimiento de cada integrante de la organización con la finalidad de establecer estrategias para la solución de problemas, motivar a los trabajadores y fomentar su desarrollo personal, contribuyendo finalmente a cumplir los resultados de la institución. O sea, todo esto dentro del ciclo de gestión de personas está pensado para que dentro de la vida funcionaria seamos capaces de cumplir los resultados de la institución, ¿ya? Y la evaluación del desempeño puede realizarse a través del sistema de calificaciones, ya que en general el que se ocupa del servicio central, donde el objetivo es dejar registro y calificar factores referidos al comportamiento y la disciplina laboral sin distinción de cargos con la idea de aplicar sanciones en el caso de malas calificaciones. Está el sistema de evaluación del desempeño, cuyo objetivo es evaluar el final de un periodo determinado, dimensiones referidas al comportamiento laboral o características personales o atributos y o competencias, y el sistema de gestión del desempeño, cuyo objetivo es el mejoramiento del desempeño alineado a los objetivos organizacionales y estratégicos con los objetivos individuales, ¿ya? Entonces, en algunos casos se dan los tres, en algunos casos se da el sistema de calificaciones o el sistema de evaluación del desempeño o el sistema de gestión del desempeño o dos juntos o cada uno por sí solo o uno y tres y uno y dos, etcétera, etcétera, ¿ya? Para una persona nueva en una institución, ¿después de cuánto tiempo es prudente que se le evalúe? Mira, cuando tú ingresas a una organización, en general tienes un periodo de prueba, que puede ser 3 meses o 6 meses. Luego de ese proceso, de ese periodo de prueba, se decide si tú continúas en la institución o no. Y esa decisión se da a través de un proceso como de retroalimentación, no necesariamente un proceso de evaluación formal, ¿ya? Tú no puedes ser evaluado si no has cumplido al menos 6 meses dentro de una organización, ¿ya? Entonces lo que se espera es que tú cumplas al menos un año calendario, porque se te evalúa al finalizar como ese periodo determinado, en el caso del sistema de evaluación del desempeño. ¿Ya? Entonces, claro, para un cargo nuevo es probable que esté en un periodo de prueba de 3 o 6 meses y que luego de eso se tome la decisión si continúas en el cargo o no. Y eso se va a decidir mediante una evaluación, pero es más bien una evaluación informal donde se busca retroalimentar tu desempeño, no formal como les señalo, y luego sí viene el periodo de evaluación formal donde no se te debe evaluar antes de cumplir el año calendario, ¿ya? De nada, Marcela. Entonces, la evaluación del desempeño o la gestión del desempeño individual se evalúa a través de alguno de estos sistemas, ¿ya? Pueden ser los tres juntos, pueden ser uno por sí solo, pueden ser ahí unas mezclas, pero se da dentro de la organización en nivel central y como les decía, y dentro del ciclo de gestión de personas, esto es obligatorio, ¿ya? Los servicios están obligados a evaluar el desempeño de sus funcionarios y funcionarias.
Ahora, el sistema de calificaciones contempla valoraciones, ¿ya? Las valoraciones se realizan en una escala del 1 al 10, siendo 10 un desempeño óptimo y 1 el deficiente. Entonces, la nota 9-10 es óptimo, su desempeño excede los requerimientos, bueno, su desempeño satisface completamente los requerimientos, satisfactorio, su desempeño generalmente satisface los requerimientos, insuficiente, su desempeño es inferior a los requerimientos y deficiente no cumple con los requerimientos. El resultado de la evaluación, acá estamos en sistema de calificaciones, este es sistema de calificaciones, ¿cierto? Y el resultado de la evaluación puede clasificar al funcionario de la siguiente manera. En lista uno, que es de distinción, en la lista buena, que es la lista número 2, en la lista 3 condicional y en la lista 4 eliminación. Si tú quedas en lista 3 por 2 años seguidos, eso te va a generar conflictos. Si tú quedas en lista 4, se te puede ser como destituido de tu cargo fácilmente, como que está el criterio de justificación respecto a tu destitución, ¿ya? Y es súper importante que sepan que el proceso de calificación cuenta con una etapa de precalificación, luego calificación, apelación y reclamo, ¿ya? Porque puede ser que ustedes tengan conflicto quizás con su jefatura y en base a eso la evaluación desde sus percepciones puede ser, eh, puede tener como, o puede un poco referir a ese conflicto, como me evaluaron no en base a mi desempeño, sino al conflicto que yo tuve con la jefatura. Y tú puedes estar disconforme con la evaluación que te hicieron, entonces puedes apelar, tienes una instancia para apelar, porque cuando tienes un problema con tu jefatura y es él el que te evalúa, como, o ella, es difícil igual como que eso no esté entre medio, como, o que no afecte la evaluación. Entonces tú puedes apelar y después, si no estás contenta con la resolución de la apelación, tienes una instancia de reclamo, ¿ya? Y hay plazos determinados para ello. Dentro del sistema de calificaciones, comentarles que la evaluación se realiza ante una junta calificadora, ¿ya? O sea, tu jefe te evalúa en base a tu desempeño, pero esa evaluación solamente se ratifica por la junta calificadora, ¿ya? Y en esta participan los funcionarios del más alto nivel jerárquico de la institución. Puede ser jefe de personal, representante del personal, funcionario, representante de los estamentos electos y asociación de funcionarios. En mi caso, por ejemplo, como es la universidad, participa el prorector, participa un representante de la asociación de funcionarios, participa un consejero académico y algún otro. Creo que es como alguien más, porque son cuatro. Pero un poco lo que les quiero decir son los más altos niveles jerárquicos, porque está el prorector, ¿ya? Y se evalúan los siguientes elementos: el rendimiento con el cumplimiento de la labor realizada, como la calidad de la labor y el cumplimiento, si la hice o no, y en qué medida eso tiene calidad o no. Las condiciones personales, como el interés por el trabajo que realiza, cómo yo manifiesto interés, cómo me veo preocupada por el desempeño de mis funciones, y también la capacidad para realizar trabajos en equipo, y finalmente el comportamiento funcionario como el cumplimiento de las normas e instrucciones y la asistencia y puntualidad. ¿Ya? Entonces, estos tres elementos son los que se evalúan dentro del sistema de calificaciones, dentro de la gestión del desempeño individual. ¿Ya? Entonces, primero el rendimiento, si cumplo las labores encomendadas y cuál es la calidad en la que estoy realizando esas funciones, ¿cierto? Cuál es el interés que demuestro para realizar mis funciones y cuál es la capacidad que yo tengo para realizar trabajo en equipo y respecto al comportamiento funcionario, cómo cumplo las normas e instrucciones que se me dan y respecto a la asistencia y puntualidad, qué tanto lo cumplo, qué tanto no y todo eso deriva en obtener cierto puntaje. Es una rúbrica específica que está entregada, ¿cierto?, por el organismo y en la medida en que yo cumpla y en qué medidas cumplo con cada hito, ¿cierto?, a evaluar, obtengo mi nota y esa nota me clasifica entonces en valoración y el resultado. Este resultado es el que importa realmente, ¿ya? La lista uno 2 3 o 4 porque eso también genera las instancias de desvinculación o no de un funcionario. ¿Ya?
Así que eso, pues chicos, hemos terminado con la gestión del desempeño y con planificación y soporte, que decían ser entonces los dos primeros sistemas dentro del ciclo de gestión de personas que nos propone el servicio civil. ¿Ya? Entonces, mañana nos vemos para continuar con la gestión del desarrollo y finalmente con la gestión del cambio. Y con eso terminamos con eh, el módulo número 4 de procesos administrativos asociados a los sistemas y subsistemas que hemos revisado. ¿Dudas, consultas? ¿Algo que les surja? Terminamos justito a tiempo. Miren, estaba con un cronómetro, parece. Justo a las 20:30. Sí, muy bien. ¿Dudas, consultas? ¿Están todos bien, claritos? ¿Sí? Todo claro, ponen. Todo claro, dice Valesca. Bien, todo bien. Ya, esperemos que así también sea en la prueba. Todo bien. Recuerden que si les surgen dudas, igual las pueden ir escribiendo en el foro y pues se puede generar tanto una discusión entre ustedes como con la profesora o con el equipo coordinador, ¿ya? Para que también lo tengan esa herramienta en consideración. Sí, si de repente por ahí se ponen a revisar las clases grabadas o las cápsulas y les surgen dudas, siéntanse con total libertad de ponerla en el foro y ahí hacemos una discusión. Todos podemos aportar, de repente ustedes saben más que yo respecto a lo SLEP, a lo que tiene que ver con ese proceso que se van a enfrentar ahora pronto. Así que entre todos ahí nos damos respuestas, ¿ya? Así que eso, chiquillos, los dejo liberados. Chiquillos y chiquillas, nos vemos mañana a la misma hora por este mismo canal, ¿cierto? Para tener nuestra Sí. penúltima clase y ya después el jueves la última. Sí, Andrea. Las dos cápsulas que se subieron son referidas a este módulo, ya son complementarias a este módulo, para que las puedan revisar, ¿ya? Así que eso, chiquillos, nos vemos mañana. Cuídense, que estén todos muy, muy bien. Buen Nos vemos descanso. mañana, que tengan muy buen descanso, que estén muy, muy bien.